Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Muy buenas noches a todos nuestros amables seguidores que siempre están pendientes de nuestro programa a nivel nacional como también internacional. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan en esta noche también en los Estados Unidos, en México, en Colombia, Ecuador y una gran parte también que nos sintoniza en España e Italia. Un cordial saludo a todos y en esta noche tenemos el privilegio de tener como invitado al licenciado Marvin Reyes, quien estará también con nosotros en este tiempo que nos resta y vamos a estar abordando los temas de coyuntura que vive nuestro país y le damos también en este momento la bienvenida. Adelante, licenciado. Gracias, muy buenas noches. Es un gusto para mí compartir en este foro, enviando también saludos cordiales a todos los que nos ven a través de las redes, a todos los compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y también, por supuesto, a todos los que aquí estamos en nuestro país. Gracias infinitamente, nosotros le agradecemos y no dudamos que también nuestra audiencia por haber aceptado esta invitación y esperamos también que no sea el primero ni el último, sino que sea parte de nuestros invitados durante este periodo que estamos viviendo en El Salvador de mucha coyuntura nacional, como también en otras ocasiones en diferentes temas que estemos usando en nuestro país. Después de esto, quizás iniciamos con el tema de esta noche. Queremos conocer su lectura, usted que también ha sido parte de la Policía Nacional Civil y que defiende también los intereses de muchos de la corporación que de una u otra forma sus derechos son atropellados por algunos miembros de mandos medios que en algún momento saltan la ley y proceden ilegalmente. Ha sido la voz también que ha defendido no solamente la policía, sino también gran parte de nuestra patria cuscatleca, que de una u otra forma en algunos momentos se han visto afectados o de una forma también se han visto beneficiados con algunas leyes gubernamentales que hemos vivido. Quizás para iniciar queremos conocer cuál es su lectura sobre lo que hemos vivido en los últimos días en cuanto al régimen de excepción, que estamos prácticamente ya casi al mes para poder finalizar los primeros 30 días de esta circunstancia que estamos viviendo dentro de la población, en donde hasta este momento hemos conocido más de 14,000 arrestos que se han realizado a nivel de todo nuestro querido país, El Salvador, y quizás iniciamos con ese tema, licenciado. Sí, gracias. Bueno, este contexto especial, como es el régimen de excepción, es una herramienta jurídica que permite al presidente de la República disponer de las fuerzas de seguridad, así como del ejército, para controlar un aspecto que se ha salido de control. Nosotros habíamos visto o habíamos vivido este tipo de situaciones en catástrofes naturales en el pasado, como los terremotos de 2001, cuando decretaron un estado de excepción o estado de emergencia. Así también durante la pandemia se emitió también ese estado de emergencia, pero estos escenarios fueron en contextos de primero un desastre natural, como es los terremotos. Luego el otro, un escenario de una enfermedad que se generó a nivel global y que puso en alarma toda una sociedad, todo un país.
Ahora, el contexto en el que se desarrolla este régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo, se genera por un aspecto que menciona el artículo 29 de la Constitución, que es la grave perturbación al orden público, surgiendo a partir de el cometimiento de 62 homicidios el día sábado 26 de marzo, más 3 personas desaparecidas que se reportaron ese día. Este escenario, que ha sido catalogado como un escenario caótico, nunca visto en nuestro país, solo en 2014 hubo un mes que registró 54 homicidios. De esa cantidad no se había registrado un mes que tuviera tantos homicidios. Este día, 26 de marzo, pues se voló todos los récords, ¿verdad? De 2014, que se registraron 54 homicidios en un solo día. Partiendo de ese punto, el presidente de la República solicita a la Asamblea Legislativa vía Twitter que le avalen o le autoricen el estado de excepción. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y este estado de excepción y qué es y por qué el presidente lo solicitó y por qué no pensaron en otra cosa? Digamos que este es un escenario, por eso lo digo yo, un escenario excepcional, ¿verdad? Porque el estado de excepción limita derechos constitucionales, y uno de los principales es el derecho a reunión o derecho a organización, ¿verdad? Ese se limita. Lo mismo, la correspondencia puede ser verificada por las autoridades, ¿verdad? Ese es un derecho que está consagrado en la Constitución, pero cuando el estado de excepción está en vigencia, se puede perfectamente interceptar el correo, dice la Constitución, ¿verdad? Pero en este caso, como la modernidad ha permitido una diversidad de formas de comunicación, tenemos redes sociales, teléfonos inteligentes, otros tipos de comunicaciones que pueden ser perfectamente verificadas durante este contexto. Asimismo, se limita el derecho a asistencia legal, ¿verdad? No puede ser asistido inmediatamente una persona cuando es detenida bajo este contexto del régimen, y también se extiende el periodo de la detención a 15 días, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que permite o le da estas herramientas al órgano ejecutivo para ser aplicadas por las fuerzas de seguridad. Ahora, ¿qué pasó después de aprobado el régimen de excepción? Se enfocó la Policía Nacional Civil y el Ejército, dado las órdenes que se recibieron, de capturar miembros de estructuras de pandillas que a todas luces, y también información de inteligencia que se recopiló, estaban detrás de los homicidios que se registraron ese día 26 de marzo, que ha sido el día más fatídico quizás de la historia de nuestro país. Posterior a esto, ¿verdad? Una vez aprobada la acción del régimen de excepción, la policía empieza a actuar y empieza a generar ya las primeras capturas. Y esto ha sido basado en el trabajo de inteligencia que por años se ha ido recopilando. Recordemos que las estructuras de pandillas están presentes en nuestro país ya de manera visible desde 1994, que es cuando inician su presencia en nuestro país, resultado de una acción de deportaciones que se hicieron en ese año 94 por parte de los Estados Unidos, cuando enviaron al país cerca de 5,000 pandilleros que tenían recluidos en las cárceles de Estados Unidos. Estos pandilleros peligrosos y con una escuela criminal distinta vinieron al país y se enquistaron en los diferentes sectores y empezaron a armar la pandilla. Empezaron a estructurar acciones delictivas como la extorsión o la mal llamada renta, que es la que imponen ellos
a los negocios, a personas que llegan a visitar a las colonias, a camiones repartidores, etcétera, etcétera, bajo la excusa de que ellos cuidan esas zonas y que se les tiene que pagar, ¿verdad? Y el que no paga, pues, es asesinado. Lo mismo le aplican al transporte colectivo. Pues cada línea de bus tiene que pagar cierta cantidad mensual para poder circular en los territorios que dicen ellos que tienen controlados. Ahora, desde esa fecha, hacia el año 1998, se da el primer plan gubernamental en contra de las pandillas, que se llamó el Plan Cero Tolerancia, en la administración del doctor Armando Calderón Sol. Por cierto, a partir de ese año, vengo yo participando en todos estos planes de combate a la delincuencia, combate a las pandillas. Y bueno, este plan fue también criticado porque se sacó al ejército en ese momento. Estaba, digamos, pocos años tenía de haberse firmado los acuerdos de paz. Recordemos que fueron firmados en el año 1992. Estábamos en el 98, apenas 6 años de la firma de los acuerdos de paz. Y el presidente Calderón Sol fue duramente criticado por la oposición de ese momento porque había sacado el ejército a las calles, ¿verdad? Para que apoyara a la policía. Y bueno, esa historia terminó rápido porque el ejército estuvo nada más como 15 días, un mes, y nuevamente a los cuarteles. Y así continuaron estos planes gubernamentales a través del tiempo, ¿verdad? Conocimos el plan Mano Dura, plan Super Mano Dura, plan Zariza, que cuando estaba el director de la policía, el ingeniero Rodrigo Ávila, plan Batalla por la Paz, cuando ya en la época del señor Funes, y plan El Salvador Seguro, del presidente Salvador Sánchez Serén, y el plan Control Territorial, pues del actual presidente de la República. Todos estos planes que yo menciono tuvieron su aplicación, ¿verdad? En los diferentes lugares donde las pandillas se iban afincando, se iban reproduciendo, pero no daban o no dieron los resultados esperados, porque las pandillas continuaron creciendo, las pandillas continuaron extorsionando, continuaron apoderándose de grandes áreas urbanas, de áreas rurales, cantones, caseríos, se vieron ya controlados por estas estructuras, generando zozobra en la población. Ese es el panorama del que venimos. Cuando se desborda esta situación, se solicita el estado de excepción, lo cual nosotros consideramos que ha sido como una herramienta para lograr sacar de circulación a muchos pandilleros. Hablamos ya de cerca de 14,000 detenciones, todas relacionadas a miembros de estructuras de pandillas, salvo algunas situaciones que se han dado por ahí de señalamientos de personas que no tienen nada que ver con pandillas, que ha sido como una piedra en el zapato, ¿verdad? Para las autoridades, el señalamiento que se les ha hecho de personas que no tienen nada que ver con pandillas, pero sí los han llevado detenidos, ¿verdad? Estamos viendo esa situación cómo se corrige, ¿verdad? Porque cuando inicia este régimen de excepción, las autoridades policiales emitieron un protocolo para ser aplicado durante este tiempo, ¿verdad? Estos 30 días de duración del régimen de excepción, que contiene las líneas de trabajo para los policías y también para los militares, ¿verdad? Pero en el caso de los policías se establecen principios, ¿verdad? Para que no se salga esto de control, porque el policía tiene principios institucionales que respetar. En primer lugar están los derechos humanos. En segundo, el marco jurídico de nuestro país. ¿Verdad? El policía no puede actuar fuera del margen de la ley. Y ese protocolo se ha sido aplicado para conducir las fuerzas de seguridad pública en los diferentes operativos que se han desarrollado hasta este día. Con relación a este tema que usted va tocando, en donde hay o existe un protocolo y sabemos perfectamente que a pesar de estar en un
periodo de régimen de excepción, nadie puede estar sobre la ley, siempre habrá un límite para poder actuar tanto de las autoridades como también de la sociedad civil, incluyendo también aquellos miembros de pandillas. La pregunta aquí es, ¿considera usted que la policía ha actuado conforme ese reglamento o en algún momento se está saliendo este caso de control, ya que conocemos de capturas que se han realizado que no son miembros de pandilla? Muchos tienen el concepto, y lo hemos visto en miles de comentarios que dicen que el que nada debe, nada teme. Considero que en cierta forma tienen razón, pero quizás en el desenlace de cualquier episodio no tienen la razón. ¿Y por qué lo digo esto? Esto me lleva a recordar también en los tiempos de la guerra. Quizás siempre en estos periodos habrán muchas personas también que se aprovechan de las circunstancias que están sucediendo. En este caso hemos visto incluso que algunas personas han denunciado a X perfiles que lo señalan de estar siendo parte de estructuras criminales, y algunas, ¿será verdad? Obviamente sí, porque hemos visto la forma cómo actúan y la forma cómo son las personas, no por el carácter, no por la vestidura, sino por las acciones. Pero hay algunos casos, algunas excepciones, que las personas no tienen nada que ver con estructuras criminales. Y creo que usted y toda la policía conoce cómo trabajan las estructuras en nuestro país. Ahora bien, la pregunta que es importante que conozca la población es, ¿considera usted de que de estos 14,000 que hasta ahorita se han capturado, más de 14,000, qué porcentaje de esto en realidad podrá pertenecer a estructuras criminales? ¿Y será aquel porcentaje? Porque siempre habrá un margen de error. Digo esto porque es increíble. Nosotros como medio quizás podemos fallar con alguna información, pero definitivamente como autoridades creo que no es conveniente, no debería de haber fallas en la investigación, porque se supone que el Estado cuenta con las herramientas necesarias y con la inteligencia necesaria para poder saber dónde están las estructuras, quién pertenece o quién no pertenece. Sinceramente, de nuestra forma de pensar y nuestro pensamiento como periodista es, cualquier medio de comunicación quizás se le perdona que falle en señalar o en equivocarse, pero la ley no debería de equivocarse, la policía no debería de equivocarse, porque se supone que existen las herramientas necesarias para poder investigar. Ahora llevan a la persona, lo ponen 15 días, dicen va a salir porque no debe nada, pues sí, pero ya pasó 15 días. Y en aquellos casos lo dejaron para 6 meses. En 6 meses probablemente tenga otra audiencia. Nada debe, nada teme, sí, pero va a pasar 2 años preso. Entonces, ¿eso será justicia? ¿Estarán actuando conforme la ley, las autoridades, o se les está saliendo de control este proceso y en las ejecuciones que están haciendo? ¿Cómo lo considera usted? Para nosotros, en el caso de las detenciones, y lo digo con propiedad, ¿verdad? Porque yo he participado en decenas de capturas y he participado por muchos años en operativos policiales y he llevado a la cárcel decenas de delincuentes. No es una situación bien, pero bien delicada. Nosotros no podemos llevar a la cárcel a una persona inocente, porque se está jugando con la libertad de esta persona al meterlo preso bajo ciertos señalamientos que podrían ser cuestionables. Ahora, en el régimen de excepción no deberían de darse este tipo de errores, podríamos llamarlo así, porque primero el señalamiento negativo es a la institución policial, ¿verdad? Porque no se está especificando la patrulla de tal delegación, de tal sector, es la que se llevó a la persona.
cuando se empieza a conocer que hay personas que no tienen nada que ver con pandillas y se los han llevado, empiezan a cuestionar a la Policía Nacional Civil como institución. Cuando los soldados se llevan un grupo de personas y no son pandilleros, empiezan a cuestionar a toda la tropa, al ejército en sí. La gente no dice el soldado o X patrulla, sino que menciona en general. Entonces viene el cuestionamiento hacia las instituciones. Y nosotros hemos detectado un par de cosas que las hemos denunciado en su momento cuando lo inició este régimen de excepción. En primer lugar, nosotros señalamos que algunos jefes policiales estaban imponiendo cuotas de detenidos por día, ¿verdad? Eso nosotros definitivamente lo hicimos ver y les dijimos no estamos de acuerdo, eso no es correcto porque la persecución de delincuentes no es una competencia entre las delegaciones a ver quién captura más, ¿verdad? Es un servicio que se le está dando a la población, ¿verdad? Es el desarrollo de planes para llevar tranquilidad a los diferentes sectores que están siendo asediados por estos grupos de pandillas, pero no es una competencia. ¿Por qué razón hicimos nosotros énfasis en esto? Porque cuando se genera ese tipo de presión al policía que anda en la calle y que los jefes policiales están ejerciendo esa presión, ellos que no están en la calle, que están en los escritorios, que están en la oficina, que no van a capturar delincuentes, ellos no aparecen en el acta nunca porque no detienen a nadie, sino que es la patrulla de agentes que anda al mando de un cabo, a lo sumo un sargento, puede llegar el máximo grado que ande en la calle, pero ya los oficiales, a ellos no se les ve. Y estos son los que estaban presionando en un principio a los policías para generar números diarios de capturas. Y esto, bueno, poco a poco se ha ido corrigiendo y nosotros consideramos que este aspecto es el que dio pie para que algunas patrullas, porque no es todo el conglomerado policial, algunas patrullas hayan mal identificado a alguna persona, no hayan prestado atención a su condición y haya sido detenido en el combo de otros pandilleros que tal vez ya llevaban, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos visto, que ha sido algo no generalizado, no institucionalizado, por eso hice el planteamiento que hay un protocolo de actuación donde se le ordena al policía, se le instruye que cómo va a actuar, ¿verdad? ¿Qué va a aplicar para identificar a estas personas que pertenecen a pandillas? En primer lugar, sus tatuajes, ¿verdad? Que los delatan directamente que son pandilleros. Ahí no hay nada que discutir, va para la cárcel. En segundo lugar, los que no tienen tatuajes, pero que están en la base de datos policial, en la base de inteligencia, que estos pertenecen a pandillas. Y hay forma de comprobarlo, van para la cárcel. Aquellos que están colaborando con estas estructuras, que es una gran cantidad de gente, que figuran en estos registros de inteligencia que se tienen y que está comprobado su participación, se les encuentra en las casas objetos, producto de los ilícitos de las pandillas y van para la cárcel. Pero aquellos que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no forman parte de la estructura, que no tienen ni siquiera un registro que alguna vez ha sido detenido por la policía, no tiene por qué tratarse como delincuente. Si una persona es intervenida por una patrulla policial, ¿verdad? Le va a hacer su registro rutinario, le va a pedir sus documentos, la va a consultar en nuestro sistema, en nuestra base de datos, para ver si no tiene algo pendiente con la ley. Y si no tiene nada, pues se le entrega su documento y se le desea que le vaya bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ese es el procedimiento normal, ¿verdad? Cuando hay personas que están vinculadas a pandillas, pues se llevan, se detienen, pasan a la delegación, se les hace su acta, ¿verdad? Se le leen los derechos, se le dice por qué va a estar detenido y pasa a la Bartolina. En la Bartolina solo están 24 horas, más o menos. Luego están pasando a los diferentes penales. Pero esa situación fue denunciada por nosotros como
dirigentes del movimiento de trabajadores de la policía a través de nuestros sitios de redes sociales, porque no estábamos de acuerdo en esas cuotas que les estaban poniendo a los agentes, ¿verdad? Porque llegamos a concluir que esto estaba produciendo esos problemas. Y ahora, ya después de 22 días de la implementación del régimen de excepción, esta situación se ha corregido, ¿verdad? Ya estamos viendo que no se están dando ya capturas de personas que no tienen nada que ver. Se fue corrigiendo en el camino. También se generaron otras informaciones que a nosotros tampoco nos pareció y lo denunciamos, y es que en un principio solo se estaban capturando pandilleros de la MS y habían órdenes de no capturar de la pandilla 18 en ciertas delegaciones, ¿verdad? Nosotros fuimos enfáticos en cuestionar esto, ¿verdad? Porque si la ley es pareja hay que aplicársela a todos. No vamos a estar haciendo excepciones que a unos sí y a otros no. A raíz de esas presiones que nosotros hicimos, en este momento pues se está capturando parejo, ¿verdad? Hay delegaciones modelo que han ejecutado acciones parejas, ¿verdad? Para capturar de todo, ahí no importa si son de la 18 o MS, hay delegaciones que han sido muy efectivas con redadas de pandilleros, encontrándoles todo tipo de armas. También algunos que estaban pendientes con la ley, que tenían órdenes de captura por varios delitos. Definitivamente los aspectos que han sido señalados hasta el momento, ¿verdad? Como las capturas, digamos, erradas que pudieron haberse dado, han sido superados. También la parcialización hacia una pandilla y a otra, eso también fue superado, ¿verdad? Porque en este régimen de excepción no deben haber abusos, ¿verdad? No tienen que haber abusos. El protocolo de actuación de la policía así lo establece. Incluso habla de principios donde el policía tiene que aplicar pues el buen juicio, ¿verdad? Y aplicar también el decoro, hablar con las personas con profesionalismo, con cortesía, con ética, saludar a las personas en su diario, digamos en su trabajo diario. Eso está establecido en este protocolo. Ahora, que se hayan sacado estos miles de pandilleros de las colonias es beneficioso para el país, definitivamente. El preámbulo que hice al principio de todos estos años de luchar contra estas estructuras y que ahora por fin se hayan generado estos cambios y se hayan también modificado el Código Penal para que solo el hecho de ser pandillero sea delito, los que colaboran con las estructuras de pandillas también sean delitos, o sean financistas o colaboradores, facilitadores, tengan responsabilidad penal, es importante, ¿verdad? Porque esto no existía. Anterior al régimen de excepción, si ustedes analizan, ¿verdad? Si ustedes hacen una recapitulación, las capturas en la policía relacionadas a pandillas, ¿cuáles eran? Al pandillero no se le procesaba por ser pandillero, sino que porque había cometido otro tipo de ilícitos. Por ejemplo, la extorsión, el homicidio, violaciones, robo, desplazamiento forzoso de personas, amenazas, pero nunca, desde este momento hacia atrás, nunca se había podido capturar a alguien por el hecho de ser pandillero, ¿verdad? Y lo pueden ustedes revisar. No hay ninguna captura que diga el señor fulano, sutano y mengano, por ser miembros de la pandilla MS, quedan detenidos. No existe. Se hacía la relación de que pertenecían a pandillas porque definitivamente eran pandilleros, pero se estaban procesando por otros delitos que no tenían relación con el ser pandillero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay un cambio del régimen de excepción hacia atrás y lo que estamos viviendo ahora, que permite una mayor efectividad en el combate a estas estructuras. ¿Considera usted, licenciado, que era importante implementar este régimen de excepción? Y si considera también que
es necesario volverlo a extender por 30 días, como hasta este momento se está manejando desde ya instituciones como Fiscalía que van a pedir 30 días más de régimen de excepción. Bueno, el régimen de excepción quizás como un detonante para poder generar estas acciones probablemente pudo haber sido necesario. Pudo haber sido necesario, porque los planes ya vimos que no funcionó ninguno, ni tampoco el plan control territorial, no había perdido efectividad desde hacía mucho tiempo. Se había ya desfigurado, ya no tenía efectividad ni eficacia, absolutamente nada. Ahora, el régimen de excepción ya vimos cuál es su origen, su contexto. En este caso es grave perturbación al orden público. Ahora, este elemento que dio origen al régimen de excepción actualmente ya no existe. Ya no hay grave perturbación al orden público. El legislador, cuando escribió la Constitución, consideró que 30 días era el lapso prudente para controlar ya sea aspectos de catástrofes naturales, epidemias o escenarios de grave perturbación al orden público, como el que vimos en su momento, y que pasados estos 30 días, si esos elementos que están generando, que estaban generando el conflicto, o estarían generando el conflicto, se mantenían, podía pedirse una prórroga de otros 30 días. Ahora, habría que valorar por parte de los legisladores, ¿verdad? La actual Asamblea Legislativa y el presidente de la República, más que todo, si es necesario o es prudente solicitar otros 30 días, porque esto implica muchas cosas. Primero, volviendo al punto del legislador cuando escribe la Constitución, consideró que el lapso de 30 días era, digamos, prudente también porque se violentan derechos ciudadanos, se violentan derechos constitucionales y un estado de excepción permanente, por así decirlo, mantendría violentando los derechos constitucionales de manera constante. Entonces, sería algo perjudicial al final para el ciudadano común, ¿verdad? Para que el que no está inmerso en esos procesos delictivos, ¿verdad? Porque como está limitando el derecho a reunión, el derecho de organización, sería bastante complicado para aquellas organizaciones sociales o laborales, sindicales, que quisieran hacer una concentración, por ejemplo. Caerían en un delito. Podrían ser intervenidas las comunicaciones de ellos también, ¿verdad? Si se mantiene este estado. Por eso es que el legislador consideró que 30 días era lo justo. Y si acaso seguían las condiciones, pues otros 30 días. Y hasta ahí lo establece la Constitución. No dice si se puede seguir más allá de los otros 30 días o se puede pedir al siguiente mes otro estado de excepción, pero el punto es que los elementos que dan origen a la solicitud del estado de excepción ya no existen. Ya no hay grave perturbación al orden público. De hecho, en este momento, hay un clima, una percepción de mayor tranquilidad. La gente se siente un poco más segura, ¿verdad? No podemos dar por sentado que esto se terminó, ¿verdad? Porque recordemos que las pandillas, que son alrededor de 70,000, los de la pandilla MS, y 20,000 de la pandilla 18, es un número elevado. Estamos hablando de 90,000, redondeando 100,000 pandilleros, y se han capturado 14,000, digamos. Hay un parámetro que podría rondar los 20,000 capturados en el mes de este régimen de excepción, pero el resto están ahí todavía, están afuera, y estos podrían reaccionar. También los familiares de estos que están presos, ¿verdad? Que han vivido toda su vida en ese ámbito de las pandillas, ven como normal la violencia, ven como normal estar recibiendo dinero de la extorsión. Y recordemos que el pandillero tiene hermanos
tiene tíos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y esta gente podría retomar esas acciones, podría reforzar a la pandilla y estaríamos cayendo en otro ciclo, ¿verdad? El reto para el gobierno en este momento es que esto no se reproduzca, ¿verdad? Esto no se reproduzca, sino que ahora que se está cortando, ¿verdad? Algunas partes de esta bestia, ya no le broten más cabezas, ¿verdad? Ya no se siga reproduciendo, porque entonces habríamos trabajado en vano. Imagínense que los policías pasaron 10, 12 días sin ir a sus casas por este régimen de excepción, durmiendo en el suelo, mal comidos, mal dormidos, porque 2 o 3 horas de estar durmiendo en el suelo, sin ir a ver a sus familias, con un hacinamiento terrible en las bases policiales, a la hora del aseo personal, un caos total, y pasar otros 30 días en esa condición es bien difícil, es un desgaste terrible del personal, ¿verdad? Y que estas estructuras vayan a tomar fuerza nuevamente, entonces todo ese esfuerzo que se ha hecho por parte de la policía, del ejército, que pasó 25 días sin salir, entonces, ¿dónde queda el esfuerzo de toda esta gente? Al haber sacado de circulación, digamos, a unos 20,000 pandilleros en lo que termina el régimen de excepción, podemos llegar a una cifra de 20,000. ¿De qué va a servir si a la vuelta de unos meses podríamos estar viendo el rebrote de estas estructuras, ¿verdad? Ahí es el reto del gobierno, para que no se vuelva a caer en ese ciclo, que estas zonas definitivamente cambien, ¿verdad? Y que ya no sigamos con este fenómeno. Tenemos 28 años de estar peleando con estas estructuras. Es tiempo ya de que cambien. Hay que recordarle a los jóvenes, a aquellos que quizás ven al pandillero como que es un héroe o un antihéroe, ¿verdad? Esa no es una vida. Les esperan 30 años de cárcel solo por ser miembro de la pandilla. Y si es líder, le esperan 40, 45 años. Aquel que colabora le esperan 15 años. O sea, si están pensando que vivir de la pandilla es algo aventurero, es algo épico, déjenme decirles que no, porque van a ir a parar a la cárcel y allí no es un parque de diversiones. La cárcel es un sitio durísimo de una limitación terrible, hacinamiento, falta de alimentación adecuada, o sea, es un infierno que no se le desea pues a una persona normal como nosotros, ¿verdad? Pero si esta gente insiste en eso, pues ese es el resultado que va a tener. Ahora que han cambiado ya los códigos penales, o el código penal, perdón, con relación a estos delitos. Licenciado, en este punto ya para ir quizás finalizando este programa, me gustaría conocer dos temas más. Bueno, quizás uno en el mismo marco que estamos viendo, tendrá la capacidad del Estado de poder resguardar más de 20,000, 25,000, porque estamos hablando de un número alto de 70,000, 90,000 pandilleros. La pregunta que hacen siempre los ciudadanos es, ¿se habrá solucionado el problema con este periodo o este régimen de excepción, o si continúa, se va a solucionar, se irá a terminar la pandilla en este sentido? Y la otra es, perdón, si el Estado tendrá la capacidad para poder tener más de 50,000 capturados o 20,000 que va a tener ahorita, y en otro periodo, digamos que otros 20,000 son 40, 50,000. ¿Tendrá la capacidad del Estado para poder tener esa gran cantidad de personas recluidas? Definitivamente no tiene la capacidad. El sistema penitenciario, bueno, antes de estos miles de capturados, ya estaba sobresaturado. Tenía una saturación ya que excedía el 200%, en algunos penales el 300%, y le han metido más gente. Imaginémonos, 14,000 personas ya diseminadas en todo el sistema penitenciario. Esto puede colapsar,
y puede generar un caos. Recordemos que cada persona de esas que está ahí recluida, hay que alimentarlo, ¿verdad? Hay que darle comida. Él va a requerir recursos para su subsistencia, pues, ¿verdad? Al final, los salvadoreños terminamos pagando todo eso y el Estado no tiene la capacidad para contener esa gran cantidad de personas. Eso es un problema bastante serio, ¿verdad? Porque se está hablando de construir más cárceles, pero la construcción de cárceles no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Una edificación con todas sus adecuaciones, podríamos hablar de 2 años, ¿verdad? Una cárcel que reúna las condiciones para contener una buena cantidad de presos. Hablamos de que pudiera contener unos 10,000, unos 15,000, hablamos de 2 o 3 años para construirla, ¿verdad? Tienen que buscar el terreno, tienen que hacer los estudios, las carpetas técnicas, o sea, no es que tiene la varita de Sauco, ahí hágase, ahí como Harry Potter, ¿verdad? No, eso no existe. Se tiene que hacer esto real, ¿verdad? Para construir estas cárceles no es algo fácil, ¿verdad? Lo ideal es que la gente no vaya a las cárceles, ¿verdad? Sino que se recomponga de ese camino en el que está, ¿verdad? Y que dejen de hostigar, ¿verdad? Que dejen de cometer delitos, ¿verdad? Ese es lo ideal en un país, ¿verdad? Donde funciona los estamentos jurídicos, donde la ley es la que manda, ¿verdad? Las cárceles no están llenas de gente, pues, ¿verdad? Pero lastimosamente en nuestro país ha faltado mucho, se ha desperdiciado décadas enteras, donde no se ha educado a la población, donde no ha habido pues educación social, no ha habido un desarrollo de la sociedad como tal y ha producido estos efectos, ¿verdad? De tanto delincuente, creyendo de que esa es la vida que los va a sacar adelante o eso es lo que les va a dar una vida suntuosa al estilo criminales de Hollywood, ¿verdad? Que se ve que andan con sus trajes y sus buenos carros y ametralladoras y mujeres y drogas. Eso es mentira, eso es el cine. La realidad es otra. La realidad es otra, el crimen no paga. Bien dice el dicho, el crimen no paga. El Salvador necesita buscar otros mecanismos para contener a esta gente y las cárceles pues ya no van a dar abasto. Vamos a ver un colapso pronto, porque sí, ya estos 14,000 tienen en problemas al sistema penitenciario y se le meten otros 14,000, digamos, puede colapsar. Está bien difícil esa situación. Y bueno, la solución, digamos, hacia el combate de las pandillas tiene que ser tiene que ser de manera integral. Tiene que ser de manera integral. Esto puede frenar, definitivamente, puede frenar, ¿verdad?, el avance de las pandillas. Porque como ya lo planteamos, ya se convirtió en delito solo el hecho de ser pandillero. Esa es una situación que disuade a un joven, digamos, que tenía como su antihéroe al pandillero. Ahora lo inhibe ya. Y dice, bueno, si quiero ser pandillero, bueno, estoy consciente que voy a ir a parar 30 años a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ya lo detiene, ¿verdad? Ese es un disuasivo. Aquel que estaba colaborando con pandillas y mira que hoy se están llevando a esa gente y les esperan 15 años de cárcel, momento, lo voy a pensar porque me esperan 15 años en el bote, ¿verdad? Como se dice, lo voy a meditar, ¿verdad? Estos disuasivos son importantes, ¿verdad? Son disuasivos que son represivos, ¿verdad? Claro, pero que son necesarios. Ahora, ¿es la solución? Definitivamente no, porque estas estructuras pueden continuar, ¿verdad? Buscan otro mecanismo, pueden buscar superar a las autoridades como lo han hecho en tiempos anteriores y seguir su accionar, seguir extorsionando, buscar otra manera de extorsionar o buscar otros mecanismos de vender droga o distribuir droga. Eh, Ese es el reto a superar de parte del gobierno, de las autoridades.
¿verdad? Porque no solo la policía puede combatir o acabar con el fenómeno, o junto con el ejército, no se puede. La policía no puede hacer el efecto de involucionar al ciudadano, de convertirlo en una buena persona, no se puede, eso es imposible. Cuando una persona desarrolla conductas que riñen con las normas sociales o con el orden jurídico de un país, es cuando falló la familia, cuando falló la iglesia, cuando falló la escuela. Cuando estos componentes fallan, esta persona va a desarrollar conductas violentas, conductas antisociales. La policía es el último eslabón que va a entrar en esta cadena de fallos y va a llegar a reprimir, porque la función de la policía es una función represiva, representa al Estado en la calle. Eso representa la policía, es el poder coercitivo del Estado en la calle. La policía ejecuta y va a ir a capturar a este ciudadano que generó conductas que riñen con las normas sociales, pero no lo puede retroceder, no lo puede retroceder, no puede ir a la iglesia y hablar con el líder religioso para que lo oriente, no lo puede regresar a la escuela para que el maestro lo oriente, no lo puede regresar a la familia para que la familia lo oriente, no se puede. Eso es imposible. Ahí es donde entra la función del Estado, para inculcar valores en la familia, para que la iglesia inculque valores en la sociedad, para que la escuela instruya a los niños, a los jóvenes, en valores, que amen a sus connacionales, a la naturaleza, que eviten la violencia, que busquen la armonía y que busquen la sincronía entre todos. Pero eso no lo podemos ver de la noche a la mañana. Es un tema titánico, ¿verdad? Que quizás nosotros no lo vamos a ver. Probablemente en 2 o 3 generaciones más, si se continúa en ese camino, podría dar buenos resultados. Pero hoy por hoy es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que tenemos y hay que ver de qué manera solucionamos esta situación entre todos, ¿verdad? Desde los diferentes espacios donde nosotros estamos, podemos ser elementos de cambio, podemos ser elementos de transformación de la realidad, porque si no contribuimos entre todos, el país va a seguir dando tumbos, va a seguir sin rumbo, va a seguir a la deriva, ¿verdad? Así como ha venido todos estos años y que ha derivado en estas acciones, que son acciones que no se habían visto, ¿verdad? Pero que de alguna manera están generando algún efecto, pero que no es la solución del todo, claro que no, hace falta mucho. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho su participación. Se nos quedó un tema importante que posiblemente toquemos en la otra ocasión que lo tengamos, y es el tema del diputado Gallego, que ha estado insistiendo con la pena de muerte. Creo que es un tema muy amplio que vamos a desarrollar en otra ocasión. Le agradecemos infinitamente a usted su tiempo y le agradecemos también a nuestra amada audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa, nuestros hermanos a nivel nacional como también a nivel internacional y todos aquellos que han estado pendientes de nuestro programa. Les agradecemos mucho su atención que haya prestado a este programa y al mismo tiempo también le hacemos el llamado a toda la población en general que sean parte de la solución y no del problema, y a toda la juventud también. Creo que el país necesita líderes, necesita mujeres que emprendan la antorcha del éxito en ser empresarios, buenos profesionales, buenas personas en sus comunidades, que dejen un legado, pero un legado que vaya enfocado en transformar las vidas de los que nos rodean, dejar un legado con nuestra familia, que sean personas de bien y que también inculquen valores en la sociedad. Creemos muy bien que toda aquella persona que actúa mal de una u otra forma tendrá también su recompensa, tanto en la ley terrenal como también en las leyes divinas. Le agradecemos mucho, licenciado, y tiene también usted el tiempo para poder despedir el programa.
Sí, por supuesto, muchas gracias a ustedes por este espacio. Ha sido muy gratificante poder participar de este foro, exponer estos temas desde la óptica nuestra, ¿verdad? Desde los representantes de los policías, ¿verdad? Que es una cara distinta, ¿verdad? Muchas veces solo se ve al policía, pero no se toma en cuenta que ahí anda un ser humano con un sinfín de problemas, deudas, etcétera, etcétera, con un gran estrés policial que lo anda martillando, pero que está al servicio del pueblo. Eso es lo importante de este tipo de foros que permite exponer estos temas y mandar también un saludo a todos los que nos han a través de este medio. Un abrazo también caluroso a todos nuestros hermanos salvadoreños que viven en los diferentes países del mundo, ¿verdad? Aquí está su tierra, siempre van a ser salvadoreños, los esperamos con los brazos abiertos y trabajemos todos juntos. Considero que nuestro país es un pedazo de tierra que nosotros le damos un gran valor como seres humanos y que lo podemos sacar adelante si trabajamos todos juntos y pongamos cada quien su parte para alcanzar el desarrollo que tanto hemos deseado, la paz que tanto hemos deseado, la armonía entre nuestros hermanos y sobre todo iniciemos o pongamos las bases de algo distinto para nuestro país. Ya no continuar con ese esquema de desgaste dentro de nuestra sociedad, sino buscar ya el progreso como nación. Muchas gracias, licenciado. Que Dios le bendiga a usted y a su familia y sus compañeros de trabajo y que Dios también bendiga la tierra cuscatleca. Pase feliz noche. Buenas noches. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.